Santo de Dios, bienvenido a este lugar, bienvenido a este lugar, bienvenido a este compartir, bienvenido a este lugar, este compartir de Isaías capítulo 8 en el nombre de Jesús, a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar, bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este momento, este compartir. Gracias, toda palabra tuya no vuelve vacía. Gracias por tu presencia, tu favor, tu gracia que nos rodea como un escudo. Gracias, bienvenido Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias sobre este programa y sobre todas las naciones. La tierra está llena de tu gracia, Señor. La tierra está llena de tu gloria, la tierra está llena de tu conocimiento. Bienvenido, Espíritu de gracia. Bienvenido Espíritu de oración, bienvenido Espíritu de santidad, bienvenido tu Espíritu, Señor, de justicia, bienvenido tu Espíritu de oración, bienvenido tu Espíritu de profecía, bienvenido tu Espíritu, Señor, de favor, bienvenido tu Espíritu Santo, hermoso Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, gracias por tu persona. Gracias por estos lindos ojos que nos miran, por tus lindos oídos que nos escuchan y oyes el clamor de tu pueblo. Gracias Espíritu Santo por estar aquí. Gracias por revelarnos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor de los señores. Bendito es el que viene en el nombre de Jesús. Dimos coronas a tus pies. Espíritu de Dios, proclamo la sangre de Cristo en este lugar, proclamo la sangre de Cristo en este compartir, proclamo la sangre de Cristo en tu vida, en tu entorno, en tu casa, en tu familia, en el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo nos redimió, Jesucristo nos redimió por su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Somos victoriosos los hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Y aquí vamos al compartir que tenemos del libro Isaías capítulo 8, específicamente con papá meditando esta hermosa palabra. Tengo claro el compartir, porque eso me vino al pensamiento claramente, Damasco y abandono, estas dos palabras. Vamos a trabajar en ellas, ¿de acuerdo? Y la palabra y el título, el que quiera anotarse el título de este compartir, es porque yo ¿qué mensaje le pregunté al Señor quiere dar? Mi fidelidad. Y bueno, tengo claro que el título es bajo la gracia, la fidelidad del Dios vivo. ¿De acuerdo? Lo dicho, estas dos palabras tengan en cuenta que vamos a trabajar Damasco y abandono. ¿De acuerdo? Y nos vamos a lo siguiente. La palabra que tengo claro con ello y que nos lleva al meditar este precioso capítulo de Isaías capítulo 8 es: Jehová se manifestó a mí.
hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi gracia. En el nombre del Señor Jesús. El Señor en Isaías capítulo 7 y en Isaías capítulo 8 nos habla que Dios está con nosotros. Y lo dicho como compartíamos el sábado pasado. Hemos tenido muchas veces que nos lo han compartido, nos han enseñado, lo hemos experimentado y lo vivimos, ¿vale? Pero es exactamente la revelación que Dios está contigo por amor, por su amor eterno, porque nos prolongó su gracia, eternamente nos prolongó su gracia, ¿saben? Nos prolongó su gracia, su favor, todo lo que viene de Él y que realmente está con nosotros. Tener la revelación que Él está contigo, ¿sabes? No solamente descrito y decir, oye, sí, Dios está conmigo, ¿no? Mucho más allá. Esa revelación, la revelación, el entendimiento que realmente Dios está con nosotros. De hecho, he experimentado en este capítulo, el 7 y el 8, por la gracia de Dios, tener más revelación que Dios está conmigo. Y tenerlo ya en mi ADN, en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi alma. Dios está conmigo, Dios está contigo en el nombre de Jesús. Tú vas a decir, pero María, ¿toda la vida lo he sabido? Sí, pero una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo y otra cosa también es tenerlo tatuado en tu corazón, en tu cuerpo, en tu ADN. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Entonces nos vamos antes de meditar este libro Isaías capítulo 8. Un momento, por favor. Aquí estamos. Perfecto. Tomamos un cuaderno, un bolígrafo, ¿de acuerdo? Para tomar nota de las citas bíblicas. Vamos a lo siguiente. Me gustaría compartir lo siguiente, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que vamos a trabajar en dos palabras, en Damasco y en abandono, la palabra abandono. Dice en el Salmos 93, capítulo 14, versículo 18. Porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu gracia, oh Jehová, me sustentaba. De hecho, el Señor nos dice, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre, ha dicho, te ayudaré. Y te sustentaré, sí, con la diestra de mi justicia. En el nombre del Señor Jesús. Si nos vamos a Salmos, capítulo 63, versículos del 7 al 8, porque has sido mi socorro. Y así, esto es lo que proclamaba el rey David, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 128, versículo 4. He aquí, será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y justamente vamos a meditar que sea nuestro temor al Señor. No al hombre, obviamente, sino al Dios vivo. ¿De acuerdo? Y en este Salmos, capítulo 145, del 17 al 20, dice, y colmas de bendición a todo ser viviente. Dice la palabra a todo ser viviente. Dice la palabra que el Señor saca el sol para todos, ¿verdad? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen.
oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Entonces, tenemos con ello claro, de acuerdo a la palabra de Dios, que Él nunca nos abandonará. ¿De acuerdo? Siempre estará con nosotros hasta el final de los días. En conclusión. Y si nosotros vamos a meditar este libro de Isaías capítulo 8, tengan en cuenta Isaías capítulo 17, versículos, los versículos que el Señor ponga en sus corazones, pero específicamente esta cita bíblica, que está el versículo 1. Es una profecía sobre Damasco. Dice, he aquí Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas abandonadas. Están las ciudades de Aroer, serán para los rebaños, para que se echen en ellas, y no habrá quien los espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de Harán vendrá a ser como la gloria de los hijos de Israel, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, con ello, ya de por sí se hace una profecía sobre Damasco en Isaías capítulo 17, pero ya el Señor ya había puesto en el profeta Isaías profetizar sobre Damasco. Incluso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 7 y ahora lo vamos a ver en Isaías capítulo 8. Dice, me dijo Jehová, ya estamos en Isaías capítulo 8, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher-Salal Hasbaz, ¿no? Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz, y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Si nos vamos al capítulo 7 del libro de Isaías que estamos hablando, en este caso versículo 8, la cabeza de Harán es Damasco, dice, y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de otros 65 años Efraín será destrozado, ya lo profetizaba, dejando de ser pueblo, ¿vale? Sigamos, continuamos con el libro Isaías, capítulo 8, versículo 7. Ahora estamos. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Oh Emmanuel, ¿no? Si nos vamos a Isaías capítulo 9 versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Reuníos, bueno, vamos al versículo 9 del libro de Isaías capítulo 8, dice, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñeos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados,
tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. En el versículo 16 nos dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. En él confiaré, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y os dijeron, preguntad a los encantadores y a los adivinos, y susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Pregunta. ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra. Y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustias, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Qué podemos meditar con ella, con esta escritura del libro de Isaías capítulo 8? Pues obviamente la fidelidad de Dios, a pesar de la incredulidad, a pesar, y hay dos situaciones que se mueven aquí. Se refleja el amor de Dios y la ira también. Pero aún así, la misericordia de Dios, la gracia de Dios sobre su pueblo. Conclusión, si meditamos Isaías, que hemos hecho la lectura del libro de Isaías, capítulo 8, de los versículos del 1 al 4, estos son versículos en los cuales se predice, ¿no? Se profetiza sobre la caída de Siria e Israel, ¿no? En este caso, nos podemos decir que Isaías colocó su mensaje en una tabla, en un lugar público, con letras grandes, para que todos lo leyeran. Dios quería advertir a todo su pueblo, ¿no? Las aguas de Siloé, que corren mansamente, se refiere al cuidado tierno y constante de Dios. La palabra de Dios dice, con amor eterno nos ha amado y nos prolongó su gracia. Pero ¿qué pasa? Ya el profeta anunciaba la destrucción del pueblo, ¿no? De Damasco, ¿no? Quiero trabajar con la palabra Damasco y abandono, ¿no? Que eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Porque es exactamente el pueblo que no tenía ahora mismo dirección, no pedía instrucción al Señor, ¿no? Que estaba ciñéndose a sus propios planes, ¿no? Pero no al plan de Dios. Pero aún así el Señor, en su cuidado, pues cuidaba de su pueblo. Entonces, si seguimos desarrollando una conclusión sobre esta meditación del libro de Isaías, capítulo 8, debido a que Judá rechazó la protección amorosa de Dios al buscar la ayuda de otras naciones, Isaías, en este caso Isaías, ¿no? Decidió esperar en el Señor, ¿no? Y es dicho en la palabra de Dios que el Señor escondió su rostro de la casa de Jacob, ¿no? Y esto fue por 700 años, ¿de acuerdo? Se cumplieron algunas profecías, otras están por cumplirse,
Entonces, y en ese momento, en vez de consultar a Dios, consultaban a encantadores, a hechiceros, ¿no? Adivinos. Entonces, y esto es a que es o le crees a Dios o le crees al hombre, ¿no? Porque ¿quién nos da la promesa para un determinado tema en nuestra vida, para nuestras vidas? ¿Quién nos da la promesa? El Dios vivo, que sus promesas son un sí y un amén, que están escritas. Y las palabras, tatuarlas en nuestro corazón, vivirlas, experimentadas. He ahí con ello que comparto con ustedes el tener revelación. Dios está conmigo, Dios está contigo, mujer. Dios está contigo, iglesia. Dios está con tu familia. Dios está con tu ministerio. Dios está en toda área de tu vida. Sí, que hay que invitarlo, que es bienvenido. Él sabe lo que estás pasando, Él sabe lo que estás viviendo, él se goza de tus éxitos, Él se goza de todo tu bienestar. Papá está con nosotros, Emmanuel está con nosotros. Vivirlo, repítetelo a ti mismo, repítetelo a ti misma, medita en el libro de Isaías capítulo 7 y el capítulo 8 y todo el libro de Isaías. Y estamos hablando que nos revela, esta es la revelación del conocimiento del amor de Dios, ¿de acuerdo? Del amor de Dios, y toda la palabra nos lleva a la gracia de Dios, porque con amor eterno nos ha amado y nos prolongó su gracia, ¿no? Y aún que el pueblo rechazó el plan de Dios, ¿no? Incluso lo habla en el versículo 21, si no me equivoco, sí, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. ¿Qué pasa? Que cuando no hay dirección del Señor pasa esto, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán, maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, serán sumidos en las tinieblas. Cuando no hay dirección del Señor hay oscuridad, hay angustia, hay afán. Y es eso, encomendar nuestros caminos al Señor. Clamo, Señor, por más dirección en mi vida. Y vamos a orar por eso. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido dirección para mi vida, para la vida de cada persona que vea este video, para la vida de cada persona que tú pongas en el corazón en meditar tu palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, venga tu reino sobre todos nosotros y tu voluntad se haga en nuestras vidas. Te clamamos, Señor, que todo lo que has escrito para nosotros se cumpla. Dice que tú nos das más lo que pedimos y entendemos, pero clamamos, Señor, ahora, a esta hora, por tu voluntad. Clamamos, Señor, por tu voluntad. Clamamos, Señor, por tu dirección, por tu instrucción diaria, Señor. La necesitamos, la anhelamos, la necesitamos porque tú nos das grandes triunfos das a sus ungidos. Y por tu gracia, Señor, te agradecemos por tu paciencia, porque con amor eterno nos has amado y nos prolongaste tu gracia. Muchas gracias, Señor. Gracias sobre nuestras vidas. Gracias sobre gracia para todo aquel que está escuchando este mensaje en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, es claro que en todo ello, antes de ir a consultar a hombres, no hablo de tus padres espirituales, sino consultar a alguien que no es del reino de Dios, ¿ya? Obviamente ese es un trabajo, de repente estás buscando un profesional para ese trabajo que tú estás queriendo realizar, o ese proyecto, estás buscando profesionales, pero ante todo siempre poner en primer lugar al Señor, ¿verdad? Lo sabemos. Pero es muy importante tener el discernimiento, que el Señor ensanche nuestro territorio de discernimiento para saber con las personas con las que debemos estar, con las personas que debemos realizar un servicio en la iglesia, con las personas, ponerlo todo en manos del Señor, cada detalle, cada paso que des en manos del Señor, cada paso que demos en manos del Señor, en el nombre de Jesús. Dice, porque es claro que el Señor escucha nuestras oraciones, lo comentamos en un salmo. Y ahí este salmo precioso que se los dejo. Dice, Salmo 66, versículo 20, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su gracia.
Si estás pasando una situación, te alejaste, dejaste de orar, dejaste de congregar, estás de repente en tribulación o estás afligido, no sabes por dónde empezar, qué camino debes seguir, no sabes cómo organizarte, lo que estés viviendo, acuérdate que con amor eterno te he amado y te prolongó tu gracia. Me rindo a la gracia de Dios y en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, instrúyeme, Señor, dirígeme, Señor, lo anhelo, lo necesito. Como hemos orado hace un momento, como te guía el Espíritu Santo para orar. En el nombre de Jesús, porque escrito está: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su gracia. Pasaron los años, el Señor no respondía a las oraciones en ese momento de su pueblo. Pasaron los años y no respondía supuestamente a las oraciones, no ha respondido a algunas oraciones tuyas. Mira, el Señor dice sus tiempos perfectos. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te entrego ahora toda angustia, te entrego ahora todo afán, te entrego todo lo que me quiera confundir. Y yo sé que tú estás obrando, sé que tú estás obrando. Hay situaciones en mi vida en las que no, tú estás en ello, Señor, tú estás en ello, sí, estás obrando. Porque eso, si buscamos al Señor, estamos buscando el rostro de Dios, la hermosura de su santidad. Estamos buscando al Dios vivo. El que me busca me halla, el que me halla y el favor de Dios. Y ¿saben? Con Él lo tenemos realmente todo. Y te invito a seguir meditando en el libro de Isaías, que realmente el perfecto amor echa fuera todo temor. Él lo tiene bajo control todo. Tu familia, tu casa, tu ministerio. A descansar en Él. ¿Vale? Que tengas una linda semana de abundante gracia sobre gracia. Y aquí mis grandes triunfos en el nombre del Señor Jesús. Por la gracia de Dios hablamos conforme a la palabra de Dios. Ministramos conforme al poder de Dios. Da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Oramos mis grandes triunfos en Oraciones Milagros y en todas las redes sociales. Oramos así, de modo que en el nombre del Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Eso es. Gracias, Señor, por todas las personas que han abierto los ojos. Gracias, Señor, por todas las personas que han sido destapados los oídos. Gracias, Señor, porque ahora salta el cojo como un ciervo. Gracias, Señor, porque ahora grita de alegría la lengua del mudo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en mis grandes triunfos, por la gracia de Dios, vamos enseñando, vamos predicando, dando gloria a Dios y llevando mucho fruto en el nombre de Jesús. Y buen fruto, fruto fresco, grandes así. Por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Sí, y aquí el Señor en mis grandes triunfos, en toda su programación, GC, la Academia de Jesús, la Academia de Jesús. Pues he aquí que el Señor nos ha puesto por trío nuevo, lleno de dientes, trillamos montes y los molemos y collados reducimos a tamo en el nombre de Jesús. El reino de Dios está avanzando, la manifestación del reino de Dios en nuestra vida, la manifestación de la gracia de Dios, la manifestación de todas sus bondades, de todo lo que viene de Él, en el nombre de Jesús de Nazaret, y a seguir profetizando sobre tu vida, tu casa y tu entorno lo que el Señor dice de ti. No lo que dice el hombre de ti, sino lo que dice el Dios vivo de ti, ¿sí? Y a seguir declarando por la otra persona lo que Dios dice de la otra persona, no lo que por ahí te pueden haber comentado o tratando de repente traer división. Fuera eso, en el nombre de Jesús, deséchalo. Y el Señor nos da el discernimiento con las personas que tenemos que estar o con el grupo que tenemos que estar, lo que debemos trabajar. Y pues si te equivocaste o tira para adelante, el justo cae 7 veces y todas ellas el Señor nos levanta en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25.
Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. Mis grandes triunfos está predicando el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la gracia de Dios, en el nombre del Señor Jesús, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú estás avanzando, ¿sí? Aunque tú no lo creas, tú estás avanzando. Estás avanzando en el reino de Dios. No que no veo eso, estás avanzando. Ten la seguridad que estás avanzando. Profetizo avance sobre tu vida, tu entorno, tu casa y tu familia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Eso he percibido. Muchos, cuando estamos compartiendo, les estoy declarando la palabra de Dios, la palabra de verdad, profetizando bienestar sobre sus vidas, pero claro, pero te estás cuestionando eso de que no, o todo lo contrario, o hablándote palabras negativas sobre ti mismo, sobre ti misma, o diciendo que lo mucho que te falta, o lo mucho que tienes que cambiar, ¿no? Y todo ello, mira, profetizo vida sobre ti, profetizo la gracia de Dios. La gracia de Dios, el Espíritu de Dios es el que nos da dirección. El Espíritu de Dios es el que trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y les cuento un testimonio. Hace mucho antes que empezara la guerra de Ucrania con Rusia, ya aprendí mi lección, ¿de acuerdo? Y por algo me da para compartir este testimonio. Para quien el Señor quiera hablar a su corazón, 3 semanas antes más o menos, o casi un mes, que se diera esto, en este momento tenía una campaña en la parte de mi trabajo, en la oficina, una compañera rusa. Entonces, el Señor había puesto en mi corazón el que predique y entendí en ruso. Yo no sé por qué, porque yo tampoco no hablo ruso. Entonces, pero claro, yo decía, si es en ruso que predique, tendría que ser una persona que sabe hablar ruso. Lógicamente, pensando la lógica humana, y voy, hablo con esta amiga, le digo, ¿me puedes ayudar? Incluso le pregunté cuánto me cobraba la traducción. Mientras voy compartiendo la palabra, ella me va traduciendo. Y bueno, que un poco estábamos hablándole en ello. Y al final se negó, ¿no? Y pasó lo que pasó eso en su país. Y ella se acordó y claro, le dije, mira, el Señor, porque ella no creía, no compartía, o sea, en la misma creencia, el Señor me puso, y se lo dije, el Señor me puso para que hablara sobre el Señor Jesucristo. No me recuerdo exactamente todas las palabras, pero mira lo que pasó. Y eso fue 3 semanas antes de la guerra o un mes antes. Y después entendí lo siguiente, que el Señor quería que yo hablara, pero yo digo, ¿cómo voy a hablar si yo no sé ruso? Y realmente, mira, para Dios no hay nada imposible. El Señor, si te dice que prediques en chino, pues predica en chino. Si el Señor te dice predica en tal idioma o por señales, por signos, el Señor es sabio y sabe qué dirección te puede dar. Y con esto invito a que aquellos que sí saben hablar varios idiomas, por favor, hablen de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay vergüenza, que si lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal, no, porque vas a hablar de Jesucristo, vas a honrar el nombre que es de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres. Y este segundo testimonio que me viene a contarles, yo recuerdo que me puso el Señor en mi corazón a hablarle justamente era un matrimonio, estábamos en el metro y el Señor, yo no sabía de dónde era, su esposa, y por lo que estaba hablándole con su esposa entendí que el Señor venía de Alemania. Y eso estábamos en el mismo metro, en el mismo vagón. Y lo que el Señor puso en mi corazón para hablarle, le hablé y le pedí a la señora que le tradujera a su esposo. Y percibí claramente que la señora no lo estaba traduciendo. Como, bueno,
A veces esto, cuando no hay, cuando en ese momento, pues quizás la señora no quería decirlo, vamos a decir así. ¿Y saben qué? Después me quedé con papá, hablándole a papá sobre este tema. Le dije, Señor, es como que en mí había que tenía que hablarle al Señor, ¿no? A ese señor alemán. Y el Señor me hizo, como que le hubiera hablado en inglés. Y yo, claro, le debía hablar en inglés. Sí me va a entender. Y entonces le dije, Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad de volverme a encontrar con Él. Dame una oportunidad, Señor. Le pedí así tal cual, dame una oportunidad. En mí estaba que eso lo puso el Señor, el querer como el hacer. Porque yo no les conocía de nada a ellos. Dame una oportunidad. 2, 3 días. En otra estación, en el mismo vagón donde entraba en otro horario, en el mismo vagón en otro horario, me encuentro con ellos. Y yo me sorprendo. Dije, este es el Señor, aquí, a hablarle. Y le hablé al Señor alemán, y le dije en inglés lo que tenía que decirle. Y la misma esposa se sorprendió y dijo, en una semana nos volvimos a encontrar. Y claro, se dio cuenta que esto no era casualidad. Entonces, lo importante es que quedé tranquila, en paz con papá, de que le dije al Señor lo que tenía que decirle y hablarle del Señor. Con eso, ¿a qué voy? No hay impedimento de fronteras, no hay impedimento de idiomas, no hay impedimento de género femenino o masculino para hablar del Señor. Lo digo porque a lo mejor a veces ha habido esa estructura y es religiosa. No, yo no me acerco a un hombre a evangelizarle. Lo he escuchado y eso no es así. La guía del Espíritu Santo es hablarle a todos de Jesucristo, el Hijo de Dios, ser testigos de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor nos da el discernimiento. Vamos con la mente de Cristo. El que está caminando con nosotros, el que está hablando, es el Señor Jesucristo. Y a Él sea la exaltación. A todos hay que hablarles, a todos al que no conoce del Señor, ¿verdad? Pero casos puntuales que el Señor pone para hablar a determinadas personas. Entonces, rompe esa estructura ahora mismo, ¿vale? De tu mente y de tu corazón. El Señor te protege. Y también me viene este testimonio. Así como el Señor sabe que tenía que hablarle a una persona determinada, o sabe las personas que tengo que hablarle de Él, en la calle o donde el Señor quiera, también me ha pasado una situación, me recuerdo. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado discernimiento. Yo recuerdo que pasaba por un lugar y le hablé a un más o menos joven, ni me había fijado mucho en el rostro, sino al que el Señor pone para hablarle. Y se volvió la persona. Y Dios me ama, pero inmediatamente percibí porque me vino, aléjate. Y ya después la persona me dijo, perdona, ¿no? El Señor nos da discernimiento. De hecho, el discernimiento, por favor, es pedirle al Señor que ensanche nuestro territorio de discernimiento de espíritus, nuestro territorio de discernimiento para tomar las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida diaria. Por su gracia, Señor, ensancha nuestro territorio de discernimiento de espíritus. Porque hay un detalle muy importante. El discernir en el espíritu estás en oración y el Señor vamos a poner un ejemplo, te pone el querer como el hacer, en tu corazón de interceder por un hermano o por una situación o por tu trabajo, por el tema que sea. Tú no necesitas estar todo el tiempo mirando a una persona, su comportamiento, sus gestos, si está así, si está asado, no como se aplica en la psicología o en los libros de psicología, que observa los movimientos y esto, el otro, no. El Señor, sin necesidad
de ver el rostro de alguien, nos da el discernimiento para quién hablarle, o por quién orar, o por quién interceder. ¿Por qué nació sin saberlo? Sin saberlo. Y es el Espíritu Santo, y yo estoy hablando de los dones del Espíritu Santo, porque ese es el Señor que me ha puesto en mi corazón. Ya compartiremos y profundizaremos más, pero me vino este testimonio darlo. Es que hoy tomes la decisión, Señor, muéstrame qué estructura hay. Yo no quiero en mi vida ninguna religiosidad. Renuncio a ello en el nombre del Señor Jesús. Yo sé que lo vas a hacer y no quiero dejar de cumplir con esto porque me vino así claramente a recordatorio y lo tengo que decir ahora. Esto me sucedió y testimonio, 2016. Papá, tú sabes, estoy en tus manos. El 2016, yo recuerdo, ya había estado con papá, había estado compartiendo, orando. Y he experimentado, ¿por qué les hablo? Vamos a profundizar en otro momento sobre este tema. Les he hablado constantemente de lo que es la gracia de Dios, estar bajo la gracia de Dios, bajo la religiosidad, y les he separado estructuras. Y he entendido por una cita bíblica el por qué, pero eso lo meditaremos en otra cita bíblica en otro momento. Y estamos hablando de ello, que Dios está con nosotros. Miren, y está contigo, y siempre ha estado contigo y estará contigo. Miren, termino, y me dio por compartir un té, creo que era un té con papá, y me pongo, nada de situación espiritual ni nada de eso, siento ahí, y estaba así con mi té, y cara a cara con mi Dios, es así. Y he experimentado eso y me hacía recordar este testimonio. Durante un tiempo llevo recordando el testimonio de mi vida. No soy la persona implicada dentro de este testimonio, pero lo que he experimentado, y por eso que el Señor abra los ojos a todos nosotros, de todas sus bondades, de todas donde están nuestras bendiciones, de discernir más y más. Y hemos compartido mis grandes triunfos durante bastante tiempo, varias meditaciones sobre el discernimiento de espíritus. Y exactamente eso es lo que me vino como ejemplo, este testimonio de lo que es gracia, de lo que es religión y lo que es estructuras aprendidas por el hombre. Que estas personas son de lindo corazón, quieren hacer todo para agradar al Señor, pero por las estructuras aprendidas por el hombre, no, eso no debo hacer, eso no, ¿cómo me voy a atrever? Si todavía no sé eso, no. Los tiempos son de Dios. Y lo que voy a esto, me ha enseñado el Señor en este tiempo, por eso es que me atreví a compartir la palabra en alemán, sin saberlo, porque ese mismo día que comparto la palabra, ese mismo día, una señora que hacía rituales de brujería se contactó. Me refiero que comenzó a seguir la palabra. Y yo le digo, mira, si Dios usó un burro, ¿cómo no va a usar a su creación perfecta? Que somos nosotros los hijos de Dios. Y me voy a este testimonio donde explico con este testimonio y creo que se va a entender lo que es religión, lo que es gracia y lo que es exactamente estructuras aprendidas por hombre. 2016, estoy con el Señor, con la manzanilla o té que era, no me recuerdo. Y recuerdo que así me vino como el querer hacer. Yo después medité de todo lo que le había dicho a papá y estaba tal cual, así. Y le digo, vamos a ver, papá. No, le dije, vamos a ver, Señor. Tienen más de 20 años sirviéndote y hasta ahora no les das una casa.
Y me vino claramente y todo lo que ya la otra parte lo conté pues a otra persona, pero en ese momento con papá, así, tal cual, hablándole así. Porque, y esto lo pedía por un matrimonio muy lindo, un matrimonio que está consagrado para el Señor, un matrimonio que le sirve al Señor. Porque eso puso, no porque yo se me haya ocurrido, no, eso puso papá para que lo pidiera. Pero me venía eso de, ¿por qué no les das una casa? Ya tienen más de 20 años sirviéndote. Y miren, me vino luego, te pido una casa para ellos. ¿Por qué voy? Le comienzo a pedir la casa para ellos. Papá, lo que el Señor ponía en ese momento. Y no me voy a olvidar que le dije, y dales una piscina. Y así, que yo después me sorprendí. Y dales una piscina, Señor. Es como reclamando justicia para que les diera una casa. Yo no sabía de su testimonio ni lo que estaban pasando, de nada. Y asegúrate que tengan, 2 veces le pedí la piscina. Y a esto que voy. Es que no pasó una semana y el casero de ellos, del piso donde vivían, les dijeron que se tenía que ir. Y cuando yo escuché eso, yo me fui corriendo al Señor y dije, Señor, yo te he dicho que les des una casa. O sea, yo me sentía ahí como, ¿no? Y yo te he dicho que les des una casa, no. Yo no quería que se vayan de ningún lado, o sea, a no ser que tengan su casa, ¿no? Entonces, después pasó, gracias a Dios, consiguieron un lugar que era mejor que el sitio donde habían estado. Y entendí por papá, si el casero, si el Señor no ponía el querer como el hacer en el casero de que se vayan, ellos no se movían de ese lugar. Y todo el tiempo hablaban en su buen corazón. El Señor nos dará una casa cuando Él quiera. Si Él quiere, nos dé una casa. Si Él quiere. Yo decía, el Señor sí quiere darles una casa. Sí les quiere dar una casa. Y justamente cuenta el testimonio de la persona. Escuchen, esto que yo no lo sabía absolutamente para nada en mi humanidad. Que, vamos a decir, que las niñas que tenía por 7 años no habían podido usar la piscina en el lugar donde estaban viviendo. Y yo me quedé, wow, con razón que en el momento de la petición especifiqué 2 veces y la piscina, que recalcarle al Señor. Entonces, wow, para mí fue que el Señor no es que no les quería dar una casa, sí les quería dar una casa. Y desde hace mucho tiempo les quería dar su casa. No que estén viviendo en este lugar. Y no es que si el Señor nos quiere dar. No es que si el Señor es su voluntad. Es y siempre será su voluntad dar a sus hijos todo en abundancia. Es su voluntad, es su voluntad. Y claro, con esta lección aprendí con el Señor lo siguiente. Yo cuento esto y me quedo sorprendida de la respuesta de este momento de oración, y que seguramente yo no solamente estaba orando, el Señor también es el Espíritu de Dios, habrá puesto también el corazón de otras personas. Señor, que tú les quieres dar una casa. Pero claro, yo seguía, pero ¿por qué siguen diciendo que si el Señor nos da bien, si no, ellos por ellos seguirían viviendo en alquiler? ¿Ya qué voy? Yo cometí en ese momento el error. Cuento este testimonio a una persona muy madura en la palabra de Dios. Yo claro que es madura en la palabra de Dios. Y en ese momento, lo primero que me dijo, ¿cómo se te ocurre haber hablado así a Dios? Y yo me quedo, primero, la autoculpa. Me voy al Señor, Señor, perdóname por haberte hablado así. Yo no debía haberte hablado así.
¿cómo te voy a hablar así, Señor? Y me sentí mal. Y era todo un proceso. Y después entendí que la persona había estado viviendo religiosidad, que no aceptaba vivir bajo la gracia de Dios. Y entonces es ahí donde he aprendido lo que es bajo religiosidad, bajo la gracia de Dios, y esos rudimentos, esas estructuras humanas aprendidas por hombre o enseñadas por costumbres o por lo que sea. Así que te dejo con estos testimonios a que vayas a por más por el Señor sin miedo, porque el que nos guía con su Santo Espíritu es el Dios vivo. Y si el Señor te dice, predica en chino, predica en chino, ¿eh? No tengas miedo. ¿Y el qué dirán? Tú lo haces las cosas para el Señor, no para el hombre. Yo sé que a papá le encanta que hemos predicado en alemán. Hemos compartido la palabra de Dios. Y ¿saben qué? Esto de mis grandes triunfos en alemán, en Instagram, lo tengo dado de alta, vamos a decir, desde que estaba en mi país, que había regresado. Será un año o menos de un año, pero ya hace mucho, pero todavía no ponía nada de palabra ni nada de ello. Así que por la gracia de Dios he dado esto y a seguir para adelante, a seguir predicando el Evangelio del Reino de Dios, teniendo la revelación que Dios está con nosotros. Emmanuel. Bendiciones, que Dios los bendiga, que Dios les revele más de la gracia de Dios, que Dios me revele más de su gracia, gracia sobre gracia, y que nos abra más de los ojos dónde están esas bendiciones, sus tiempos, el discernimiento de las cosas, de las bondades del Señor nos quiere dar. Él nos quiere dar todo, Él nos ha dado todo. ¿Y dónde están esas grandes bondades? ¿Sí? Habrá estado pasando por tu lado esas bondades, habrá estado muy cerca de ti, de tu trabajo, de tu entorno, de un restaurante en el que tú estás sentado en la mesa de algo de esa bondad que el Señor tenía preparado para ti. Discernimiento, Señor, en el nombre de Jesús, ábreme los ojos de tus bondades y de tu gracia. En el nombre de Jesús, ciertamente la bondad y la gracia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa del Señor morarás por largos días. En el nombre del Señor Jesús. Los bendigo. Gracias sobre gracia. Amén. Aquí y los amigos.